Buenas tardes, mi nombre es Nela Isabel Angulo Acosta, segundo semestre de Derecho Nocturno. En esta oportunidad tocaremos el tema de interpretación constitucional. Iniciamos el presente estudio entendiendo que la Constitución como norma de normas es el instrumento normativo más importante dentro de un Estado, el cual sirve principalmente para limitar el posible ejercicio excesivo del poder político y garantizar los derechos de las personas. Estos derechos fundamentales y demás reglamentaciones establecidas en la Constitución son los parámetros con que contamos los colombianos para determinar si una norma es válida o no. Con base en lo anterior, los encargados de interpretar la Constitución analizan los preceptos legales establecidos en ella y efectúan las interpretaciones de la misma, buscando como fin dar la mayor protección a los derechos de las personas. Entendamos entonces que la interpretación de las normas jurídicas significa otorgarles un sentido. Para el caso de la Constitución, su interpretación adquiere vital importancia, pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política y social de un país. Al aplicar la Constitución, necesariamente hay que interpretar, ya que ésta no establece claramente lo que nos pretende indicar, por contener normas abiertas e indeterminadas. Es decir, las normas constitucionales no dicen exactamente lo que hay que hacer, por lo tanto es necesario encontrar el sentido correcto para resolver un caso. Hoy en día los jueces en su tarea cotidiana deben necesariamente poner en práctica su creatividad, ya que al momento de interpretar la Constitución tratarán de resolver un caso en concreto con miras a obtener un resultado debidamente sustentado y constitucionalmente correcto, siendo su fin lograr su verdadero sentido y alcance. Es preciso anotar que cada vez que se busca dar respuesta a una cuestión constitucional que la Constitución no permita resolver en forma concluyente, surge la necesidad de acudir a la interpretación constitucional, por lo que esta es más importante que la del resto de las normas, atendiendo la gran incidencia que tiene el sistema jurídico y por ser norma de normas. A través de la interpretación de la Constitución se busca, se indaga y se da un verdadero sentido y sobre todo efectivo de las normas fundamentales, ya que, como se dijo anteriormente, la Constitución organiza la convivencia política y social del Estado. Respecto a las competencias de la interpretación constitucional, podemos mencionar que esta puede ser utilizada por cualquier ciudadano colombiano para defender sus derechos fundamentales, cuando estos están siendo transgredidos, actividad que es ejecutada a través de los jueces de la República. Sin embargo, la Carta Magna establece como autoridades encargadas de interpretar la Constitución las siguientes: Congreso de la República, entendiendo este como el órgano legislativo que en cumplimiento de sus funciones está llamando a interpretar la Constitución con el fin de crear nuevas normas, de tal manera que éstas no sean contrarias a la Carta Fundamental, así lo indica el inciso primero del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, que versa: corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: interpretar, reformar y derogar las leyes. Tenemos la Corte Constitucional, en atención a lo establecido en el artículo 241 de la Constitución Política, que versa: a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Podemos observar que la Corte Constitucional tiene a su cargo ejercer control constitucional sobre las normas. El Consejo de Estado, quien actúa cuando de manera directa los decretos expedidos por el gobierno infringen la Constitución. El propósito de este es velar por la supremacía de la Constitución, tomando sus decisiones y pronunciamientos, haciendo uso del ejercicio de la interpretación constitucional, mediante el conocimiento de acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Esta función ocasional es conferida en la Constitución Política en el inciso segundo del artículo 237, que indica: son atribuciones del Consejo de Estado conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Y por último tenemos a los jueces de la República, quienes en ejercicio de sus funciones constitucionales realizan un sentido interpretativo de los derechos consagrados en la Constitución, por lo que hacen uso de la interpretación constitucional. Las decisiones que toman tienen fuerza vinculante, pero con efecto interpartes. Estudiaremos ahora los principios de interpretación constitucional, cuya finalidad es organizar y orientar la interpretación constitucional, definiéndose según la doctrina los siguientes: principios de la unidad de la Constitución.
En este es necesario que el encargado de interpretar la Constitución entienda y comprenda que ésta la compone un conjunto de normas que han de ser correlacionadas entre sí, por lo que deben ser interpretadas de un modo integral y no de manera aislada. Principio de la concordancia práctica. Tiene semejanza con el anterior principio. En este debe existir concordancia entre las distintas normas constitucionales que protegen diferentes bienes jurídicos sin presentarse contradicciones entre ellas. Las diferencias o conflictos que se presenten entre diferentes conceptos o preceptos constitucionales al momento de resolver un caso no deben significar la solución del mismo con la superioridad de uno y el sacrificio de otro, sino que se debe realizar una ponderación entre ellos con el fin de desarrollar este principio. Principio de la eficacia integradora. En este principio es importante mencionar que la interpretación debe tener como fin buscar que las normas constitucionales sean eficaces y se cumplan los fines en ellas establecidas, reforzando la unidad política de los órganos del Estado. Principio de corrección funcional. Este principio fundamenta su existir atendiendo que la interpretación que se realiza de la Constitución no debe interferir en el ámbito de las funciones propias asignadas por la misma Constitución a los diferentes órganos del Estado, respetando el marco de distribución de funciones estatales y conservando con ello el equilibrio entre los poderes del Estado. Principio de indubio pro libertate. Este término afirma: la duda debe ser resuelta en beneficio del mayor grado de libertad. Atendiendo lo anterior, se puede decir entonces que al interpretar la Constitución, en caso de duda, esta debe ser resuelta en favor de la libertad del ser humano, garantizándole así sus derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención.